Bueno, tenemos a un creador de presidentes que ha llegado hasta nuestro país. Su nombre es Antonio Solá, viene desde España y queremos saber qué hace por Bolivia. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarte y estar contigo y tu audiencia. Bueno, está en La Paz ahora. ¿Qué lo trae por Bolivia? Pues la verdad es que he venido con una invitación del alcalde Iván Arias de La Paz para poder compartir durante 3 días una serie de diálogos, conversaciones, también conferencias con diferentes sectores de la ciudadanía y de la política, el empresariado y la sociedad civil aquí en La Paz y también representantes de todo el país para conversar acerca de lo que nos está pasando a los ciudadanos, de lo que nos pasa en la política, de lo que nos pasa a los políticos y también sentir, expresar, hablar de cara a los próximos comicios electorales del año 2025 y del 2026 aquí en Bolivia. Bueno, Antonio, explíquele a la gente y cuéntele, por favor, en qué países ha trabajado, con qué candidatos, algo rápido, ¿no? ¿Qué presidentes ha logrado poner en el poder? Bueno, la verdad hemos trabajado como en 40 países a estas alturas de mi vida, 19 presidencias ganadas con los candidatos, candidatas, Juan Manuel Santos, Mariano Rajoy, Colombia, España, Sudáfrica con Ciro Ramaphosa, en Haití 2 presidentes, en Guatemala, en fin, no quiero aburrir aquí al personal, pero una serie de campañas que me han permitido tener una experiencia en el mundo de la política y en el mundo de la ciudadanía también. Bueno, usted se habrá dado cuenta de que tenemos un ambiente muy politizado en el país. Se ha politizado casi 2 años antes de las elecciones, si bien son el próximo año las elecciones, pero este ambiente no lo tenemos desde ahora, lo tenemos ya desde hace un tiempo y está generando esto en algunos momentos convulsión. ¿Cómo ve usted esta politización en Bolivia? Yo, en primer lugar, creo que es muy bueno que los ciudadanos nos incorporemos a la conversación de la política. Creo que la responsabilidad de lo que nos pasa en nuestros países no es solo de los ciudadanos, no es solo de los políticos, sino también de los ciudadanos. Y me parece que es una tarea compartida el buen gobierno de lo público. Desde esa responsabilidad, que un país como Bolivia esté politizado de cara a las próximas elecciones, me parece que es muy positivo, me parece que ayuda, va a ayudar a la discusión electoral y también va a ayudar a las fuerzas políticas a ver cómo pueden convencer al electorado de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2025 para que se pueda elegir la mejor opción. Eso es de lo que se trata en nuestros países y en nuestras sociedades, así que cuanto más, mejor. Bueno, en este momento en Bolivia pasa algo, ¿no? Con el MAS, que era el partido, o es el partido en número más grande del país, pero que ahora se ha dividido. Está partido y Evo Morales, después de 27 años con la presidencia de su partido, ya lo han hecho a un lado, en todo caso. Unos dicen que le han robado, otros que él ha perdido la sigla. Entonces, en el MAS hay un revuelo. Y por el otro lado, en la oposición hay otro revuelo. Eh, ¿Qué piensa del MAS, por ejemplo? Yo quisiera decirte que lo que va a pasar en las próximas elecciones presidenciales, desde mi punto de vista, es lo que ha pasado en otros países, y es que casi con toda seguridad el oficialismo va a perder. En los últimos 17 o 18 oficialismos que han ido a la renovación de mandato en las urnas, 16 han perdido. Y es porque están siendo muy difíciles los gobiernos. Bolivia tiene muchos problemas, está muy complicada, no hay diésel, no hay dólares, la economía, el dinero en los bolsillos, etcétera. Y me parece que la discusión no es tanto quién va a ser el opositor que pueda llegar a una eventual segunda vuelta para ganar el oficialismo, sino que el oficialismo no pudiera repetir el próximo mandato como gobierno. Y esto me parece muy relevante. En una democracia las cosas pasan así. Yo creo que hay que verlo como una normalidad democrática. En la última encuesta que acabo de ver, 8 de cada 10 bolivianos no quisieran, o más bien te lo voy a poner así, 8 de cada 10 bolivianos realmente están pensando en un cambio, están sintiendo que un cambio podría ser bueno, y eso evidentemente pone a competir a todo el arco. Antonio nos decía que el oficialismo en nuestro país va a perder, porque así ha pasado en 16 países. A ver, explíquenos un poquito más esto, por favor. Vamos a ver si ya está nuestro invitado. ¿Me escucha, por favor, Antonio? A ver si vamos a poder conversar con Antonio Solá, creador de Presidentes, ha trabajado con muchísimos, ya nos estaba diciendo, vino al país para dar
una charla con la Alcaldía de La Paz, a una invitación de la Alcaldía de La Paz, y él conoce mucho de presidentes. Entonces, ¿qué nos decía hace instantes? Que él analiza que así como ha pasado en otros 16 países, el oficialismo va a perder, y eso por la situación que está viviendo nuestro país, y no solamente nuestro país, los otros países. Explíquenos un poquito más, por favor, esto de que el oficialismo va a perder, porque ahí se nos fue la comunicación. Creo que ahora me oyes bien o Ahora me ves sí, bien. ahora sí, perfecto. Me decía Ah, que, y ahí se nos cortó, que el oficialismo va a perder. Explíquelo un poquito más eso, por favor. no, yo lo que te estaba comentando es que en los últimos 17 o 18 gobiernos que han ido a las elecciones para renovar el mandato, 15 o 16 han terminado perdiendo las elecciones. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento muy grande de los oficialismos en un momento donde está siendo muy complicado gobernar. Los ciudadanos lo que sienten es que este gobierno, los gobiernos no están cumpliendo las expectativas de los ciudadanos. Además, en el caso de Bolivia hay una división muy evidente dentro de ese oficialismo que está lastimando las intenciones electorales de ese grupo político. Para que te hagas una idea de la última encuesta que acabamos de trabajar, 8 de cada 10 bolivianos están pidiendo un cambio, y a mí me parece que eso es muy significativo. Entonces, la discusión en la oposición es, en realidad, quién va a tener la credibilidad suficiente para los bolivianos que puedan ganar en primera o en segunda vuelta a un oficialismo que cada vez está más disminuido. Ahora, en Bolivia hay esta polémica, y ya no es la primera elección que se habla de esto, que si debe haber un candidato único opositor. ¿Esto funciona o no funciona? Puesto que sí, en muchos países donde ha habido procesos de unidad en los arcos opositores, en el conjunto de toda la oposición, ha ayudado a presentar un frente ante los ciudadanos que permite algo que es, desde mi punto de vista, muy importante. En la primera vuelta, que es donde se elige el Congreso, tener una mayoría que te permite al siguiente gobierno, en la segunda vuelta eventual, tener una gobernabilidad desde el Ejecutivo y también desde las fuerzas en el Legislativo. A mí me parece que es esa clave. En Bolivia ya se ha vivido un periodo muy convulso en los últimos años, en donde no había mayorías en el Legislativo. Tenemos el caso de la presidenta Yanine, de la elección de Evo Morales y después de la elección posterior con Arce. Y a mí me parece que un proceso de unidad pudiera ser relevante, pudiera ser interesante y muy positivo de cara a los ciudadanos. Hablaría bien del arco opositor para presentarse como una sola opción frente al oficialismo. En caso de que eso no suceda, lo que creo es que muy poco antes de la primera vuelta va a haber una decisión de los ciudadanos para elegir a aquel candidato o candidata que crean realmente que pueden ganarle al oficialismo. ¿Y cómo se debería elegir a este candidato opositor? Porque en Bolivia no hay primarias. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Si no hay un proceso de unidad que pudiera haber una elección ciudadana, yo creo que hay algunos movimientos, sobre todo sociales, cívicos, que están queriendo impulsar un proceso de primarias en todo el arco, en todos los candidatos opositores. Lo que va a suceder es que la mayoría de los opositores van a viajar hasta la primera vuelta, y muy poquito antes, como te digo, de la primera vuelta se va a producir una cosa que se llama estrés electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que los votantes en los últimos 2 o 3 días o 4 días van a elegir al que creen con credibilidad suficiente para ganarle al oficialismo en segunda vuelta. Y ese va a ser el método de selección. Sí, vamos a ver qué pasa en el país hasta ese momento. ¿Cómo se gana una elección, por favor? Tomando en cuenta la coyuntura que hay, tenemos nuevos, realmente nuevos seres humanos, ¿no? La gente ya no lee tanto, la gente ya no mira tanto tampoco cosas muy largas, está en la época de las redes sociales, el TikTok, en tu país es el Twitter, aquí no se maneja tanto Twitter, más que en las esferas de poder, pero ¿cómo se elige, cómo se gana una presidencia? Creo que estamos viviendo hoy la dictadura de lo que yo he denominado la dictadura de las democracias. Vivimos absolutamente en una sociedad absolutamente emocional. Las emociones son las que cuentan en los procesos también políticos, entre otras cosas porque, para que te hagas una idea, el 95% de las decisiones que tomamos los seres humanos son absolutamente emocionales, no solo en el amor, en el dinero, en la academia, en la universidad, en el trabajo y también en la política, que es una gran pasión. Los ciudadanos elegimos por las emociones. Así que yo creo que aquel que logre apasionar, que logre convencer
a través de las emociones, con un proyecto político que sea creíble, va a terminar siendo el próximo presidente o la próxima presidenta del país. Como tú bien dices, hoy, sobre todo los segmentos más jóvenes, las chicas y chicos que tienen otra mentalidad, están no solo en los medios tradicionales, sino en el ecosistema digital, donde la conversación electoral, como nunca antes, es la que más influye en una elección. ¿Y qué papel juegan las redes sociales en estas elecciones ahora? Yo creo que en Bolivia el año que viene las redes sociales van a ser el factor determinante que termine orientando el voto en los bolivianos. Y eso va a ser de tal magnitud que me parece que la disputa va a ser así. Para que te hagas una idea, como yo decía en una reunión anterior con el alcalde Arias, en el teatro en el que estuvimos compartiendo con una serie de ciudadanos, hoy los políticos ya no necesitan pueblo, necesitan público. Y eso tiene que ver con las redes sociales. Claro, estaba viendo hace algunos días un reportaje de un analista político también y decía que, uno, que los candidatos se tienen que manejar con redes sociales y dos, que ni siquiera el candidato lee sus programas de gobierno, que el programa de gobierno no es algo vital en un candidato. Claro, coincido plenamente con este compañero que hizo un perfecto diagnóstico de lo que está pasando. Los planes de gobierno, para bien o para mal, no es que yo sea algo que me parezca bien, digamos, porque creo que todos deberíamos de leer los planes de gobierno, pero la verdad es que no los leemos, la verdad es que no nos importan, la verdad que lo que creemos, queremos es confiar en una persona a la que le vamos a depositar la confianza y la credibilidad de que nos ayude a vivir mejor. Y eso es lo que buscamos los ciudadanos. No vinimos aquí a acumular riquezas, vinimos a ser felices. Y la política nos tiene que ayudar no solo a vivir mejor, sino a ser felices también. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Antonio Solá, creador de Presidentes, a esta noche y No Mentiras. Un placer, gracias. Gracias.